Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar sobre la muy necesaria reapertura económica. Hay claramente un balance entre cómo le hacemos para que la economía se empiece a mover sin afectar la salud de los mexicanos. Y de eso vamos a platicar con el ingeniero Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN. Francisco, bienvenido a Primer Círculo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Federico. Muchas gracias por este espacio. Bienvenido. Gracias, Francisco. Primero, ¿cuál es el calendario de apertura? Fíjate que ya salió publicado el día de ayer, aunque ya había salido, recordarás que se había publicado en el diario oficial, primero en el vespertino del día 14 de mayo, que íbamos a poder reabrir la parte de construcción, minería, automotriz y aeronáutica, estas cuatro ramas. Sin embargo, al otro día, bueno, lo bajan el mismo 14 y el día 15 lo publican por la mañana que había sido un error, que siempre no. Bajo la mucha presión que se hizo con la autoridad, se vuelve a republicar que sí se pueden ir haciendo trabajos preparatorios, por llamar, nosotros le decimos calentando motores para volver a abrir las líneas de producción, que no son de un día para otro y no es nada fácil. Finalmente, esperamos con lo que se publicó ayer por parte del Seguro Social, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, los protocolos y lineamientos que debemos de cumplir las empresas para regresar otra vez a la normalidad en esas cuatro ramas que para nosotros son esenciales. Ahorita entonces arrancamos el 1 de junio. ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas? ¿Quién va a hacerse cargo de que no entren enfermos a las empresas? Nosotros, la empresa, aquí vamos a ser responsables, por eso estamos teniendo todos los cuidados y sobre todo toda la responsabilidad. Si me lo permites, te refiero a algunos datos, que entre trabajadores habrá un acrílico para que no haya contacto de saliva ni de respiración, o si alguno llegara a estornudar o toser, no vaya a contagiar a su compañero trabajador. Tener todo el cuidado de mascarillas, de acrílico, tener los tapabocas, tener el gel. Pero a la entrada de la empresa se estará monitoreando el estado que llevan de manera visual, también midiendo la temperatura, y en caso de que hubiera un sospechoso de algún catarro, de ojo lloroso, alguna cosa, las enfermerías que regularmente están dentro de la empresa, ahora se está pidiendo que estén afuera. Eso es iniciativa nuestra, no está dentro del protocolo. Que tengamos la enfermería o al menos una ambulancia o alguna carpa fuera de la empresa para no permitirle el ingreso a esta persona que pudiera hacernos sospechoso y no hacer una contaminación dentro de la empresa. Pero eso, Francisco, ¿es iniciativa de ustedes o fue un protocolo oficial? Porque me parece una medida muy sana. Ese fue el protocolo nuestro. O sea que cada empresario de alguna manera tiene un rango de acción pues, que depende del sentido común para poder implementar y hacer eficaces los grandes lineamientos que dio la autoridad. Sí, además estamos, quiero decirlo de esta manera, estamos hasta exagerando la parte de industria. Vemos los protocolos de la parte electrodoméstica de Whirlpool, por decir una marca, el protocolo que hizo en el video que nos enseñó ahora en el COVID industrial del jueves pasado, les gustó mucho a muchas de las empresas. La parte automotriz también ha hecho un esfuerzo muy grande, además copiando mucho los modelos que se están haciendo en Estados Unidos y Canadá, y la parte aeronáutica. Una cosa que se pierde de vista es que pues hay muchas formas, o hubo muchas formas de parar la economía. Cada país escogió que cerraba. Por ejemplo, Estados Unidos, casi ningún estado cerró la construcción. Eso continuó. En Alemania prácticamente cerraron la manufactura cuando se quedaron sin demanda, pero no había la obligación de cerrarla. Si es perfectamente posible manejar bien estos protocolos de seguridad y minimizar el riesgo para la población. Pero a mí me preocupa mucho, y supongo que a los obreros y a los trabajadores, cómo llegar, el transporte público. ¿Qué está pensando al respecto? La parte de movilidad también, bueno, los que llegan por su cuenta en su automóvil, pues ahí se les pide que sean cuidadosos, ahí es riesgo de ellos mismos. Los que van en transporte de la empresa o transporte público son asientos intercalados, totalmente sanitizados, tanto desde un inicio como cuando llegan, se vuelve a sanitizar,
y a la hora de regresarlos a su casa, se hace exactamente lo mismo, sanitizar con sus mascarillas, sus guantes y su careta de acrílico. Ahora, yo he visto fotos, seguramente tú también, Federico, de Metro Pantitlán atascado. ¿Cómo vamos a poder manejar eso? Eso, bueno, nosotros somos los más asombrados de ver la aporte de movilidad en algunas delegaciones de la Ciudad de México, pero también en Monterrey y en Guadalajara, porque nos llegan imágenes de todos lados, y ahí es falta de responsabilidad de la misma gente, ¿no? Ahí es falta de precaución o falta de que no creen, que no están pensando en lo maligno que es este virus. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. Fíjate que por esa línea me parece muy interesante reproducir, bueno, de los materiales que está uno leyendo. Hay uno en particular del ministro sueco de Salud que dice, bueno, a ver, ¿por qué fuimos exitosos en nuestra reapertura? En primer lugar, no es que Suecia no haya hecho nada. Suecia paró también su economía, pero la fue reabriendo muy rápidamente, precisamente porque la gente reaccionó muy bien. Los suecos reaccionaron como suecos y en los días críticos se guardaron. Segundo, respetan en las calles la normatividad de distancia y el transporte público es muy exigente. De tal manera que yo creo que el comportamiento es en muy buena medida la llave para que no haya recaídas, porque tengo aquí enfrente una lista de las recaídas que ha habido en el mundo. Incluso países como Alemania han tenido tropiezos, y depende de la capacidad que tienen los gobiernos para implementar las normas, pero también de la gente para autocuidarse, ¿no? Ojalá y no tengamos recaídas, sería lo deseable, ¿no? Ahí es una responsabilidad de todos y también recordemos que al inicio de esta pandemia la sociedad se organizó solita, porque no teníamos, la Autoridad de Salud todavía no dimensionaba de qué tamaño era esto y no había reconocido la parte de fase 2, lo tuvo que hacer la Organización Mundial de la Salud, pero antes de que pasara esto, la sociedad ya nos habíamos guardado, una gran responsabilidad, y lo que me extraña es que después se haya olvidado tan rápido, y como dicen, las partes, pero además los mercados, que los tuvieron que cerrar, porque en los mercados el de la viga y el central de abastos era impresionante ver a la gente que no cabía ni una persona más. El tema que dice Federico de los recontagios requiere medir muy bien, poder hacer las pruebas suficientes para saber dónde está habiendo ese contagio y saberlo contener. Las empresas también se van a hacer cargo de las pruebas de posibles enfermos entre sus trabajadores. Así es, nosotros estamos teniendo total responsabilidad, pero además estamos siendo muy cuidadosos porque lo que no queremos es que vaya a haber un rebrote y otra vez que empecemos a cerrar, ya no lo aguantamos. Ya la economía mexicana no lo va a aguantar. Esto para nosotros ha sido muy grave. Si México fuera un avión, haz de cuenta que le apagaron los motores y vamos en caída libre. Ahora, en parte se prendió a este tiempo porque los Estados Unidos están prendiendo. También esto nos ha mostrado cuán integradas están las economías. ¿Y tú crees que podremos aprovechar que la desintegración de la economía de Estados Unidos con China aparentemente va a continuar? ¿Ves oportunidades nuevas? No las veo porque, desgraciadamente, algo que hemos dicho en la CONCAMIN, que hay una palabra mágica para esto, confianza. Y todos los signos, y perdón que hable de otra cosa, todos los signos que están pasando ahorita son al revés. Ya vieron el anuncio de Tesla, ¿no? Que tenía muchas ganas de en México, ya no. Y al contrario, yo creo que en estas cadenas de valor, bajo la presión que hubo y al no ser escuchados, por ejemplo, la parte de infraestructura, la parte de cerveza, por mencionar un ejemplo, pues está perdiendo. Fuimos el único país, nosotros y Ecuador, de todo el mundo que cerramos la cerveza. Es inexplicable esa parte, ¿no? Imagínate estar en tu casa y sin una cervecita y viendo la televisión, pues es tremendo esto, ¿no? Y Francisco, en el mismo sentido, lo que también se ha visto es que las bebidas adulteradas han provocado ya muertes, por ejemplo, en el estado de Morelos. Entonces, estás provocando un mercado negro por haber suspendido la fabricación de cerveza y estás enfermando a la gente con otras bebidas. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos de poner, así suena frívolo, hay que poner el asunto de la cerveza como prioritario en la agenda, ¿no?
Claro. ¿Y lo no esencial cuándo se va a abrir? No tenemos claridad. O sea, Ahora, puede estar Francisco, 15 días, un mes, no tenemos idea. No tenemos claridad. El presidente ayer domingo hizo un anuncio que iba a haber una oficina para que empezaran de reapertura. Entonces esperamos que hoy tengamos lineamientos para que podamos tener más claro esta parte. una pregunta, Francisco. Esta propuesta de Coparmex del salario solidario, que era de alguna manera un mecanismo que a mí me parecía muy atractivo para garantizar que las plazas sobrevivan, que salgan de esta tormenta las empresas y que haya los menos heridos en el sentido de muertos económicos, ¿no? ¿Cómo la sientes? ¿Ha penetrado? ¿Ha habido buena reacción? ¿Se está implementando en las empresas? ¿Cómo va eso? Sí, ha funcionado en una parte importante, pero hay otra que por más que quieran, si la empresa ya no aguanta, se le acaba el flujo, número uno, y otra ya no puede reabrir porque ya no pudo sostener más, pues adiós empresa y adiós empleo, que es una parte muy dolorosa en esto, le está pegando mucho a la pequeña y mediana empresa. En esta parte de Coparmex de Solidaria ha funcionado. También hicimos con la Cámara de Comercio, con Concamín, hicimos el pago con la ANTAD, el pago por lo antes posible a proveedores. También ayudamos mucho en las plataformas digitales para que pudieran también pues estar enseñando a la micro y pequeña empresa también en la parte digital a tener plataformas solas y con asesoramiento y acompañamiento. Hubo también con la parte del BID, ustedes lo saben, también para el tema de facturaje un apoyo que hizo el Consejo Mexicano de Negocios. O sea, la solidaridad por parte del sector empresarial ha sido muy grande. Pero dices tú con razón, si no hay dinero, no se puede más. ¿Cuántos empleos se han perdido en abril? Más de 500,000, ¿verdad? Ya llevamos, entre marzo y abril, ya rebasamos los 700,000. ¿Y mayo cómo vendrá? Estamos haciendo un estimado que puede llegarse al 1,000,000. En total, digamos. Y sí. ¿Cuántas empresas ya cerraron definitivamente? ¿Se tiene ese registro? No existe ni siquiera la estimación, pero puede ser bastante, sí, muy complicado, ¿eh? Hemos visto ya a muchos empresarios de manera desesperada, pidiendo ayuda, auxilio, el que se reabra, pero pues no tuvimos esa solidaridad. Oye, Paco, pues la verdad, un panorama complicado. Qué bueno que por lo menos abre una parte de la economía. Esperemos que haya como más claridad de qué es lo que se puede abrir y cómo, porque como tú dices, en casi ningún país se cerró la cerveza, en muchos países no se cerró la construcción, en muchos otros se siguieron haciendo procesos manufactureros. Ojalá que podamos ir reabriendo esto cuidando la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, Federico. Gracias. Buenas noches, Francisco, y gracias por tenerte aquí. Saludos al auditorio. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.